Buenas tardes. Antes de presentar Monseñor Angelos, obispo de Iglesia Ortodoxa Copta, yo quiero decir algunas palabras de situación con libertad religiosa en Rusia. Me llamo Alexei Komov, yo soy ruso de Moscú. Yo trabajo en Comisión Patriarcal de la Iglesia Ortodoxa Rusa de la familia, como Monseñor Paglia en Vaticano. Y también yo soy un jefe de un think tank, catejon.com. Y yo quiero decir que en Rusia, durante 70 años del comunismo, nosotros hemos tenido una situación muy terrible, con persecuciones muy grandes contra la Iglesia. Al tiempo de la revolución comunista bolchevica, fue más que 80.000 iglesias en Rusia. Después de 20 años del comunismo agresivo contra la Iglesia, fue solo 100 iglesias por todo el gran país. Pero tenemos un milagro en los últimos 25 años, después del tiempo del comunismo. Tenemos un gran renacimiento, ¿cómo se llama? Renacimiento del cristianismo, de la religión, de la espiritualidad en Rusia. Y nosotros en los últimos 25 años hemos reconstruido o construido más que 30.000 iglesias nuevas en Rusia. Ahora, 30.000. 30.000. $800 monasterios nuevos tenemos en Rusia. Y también tenemos leyes nuevas contra aborto. Por ejemplo, propaganda del aborto es completamente prohibido en Rusia. También propaganda agresiva al menores del LGBT, del gay lifestyle, es prohibido. Y el número de abortos en Rusia fue casi 4 millones por año 25 años y ahora es 5 veces de menos. Y tenemos tendencias positivas en demografía en Rusia y valores tradicionales, valores de cristianismo y otras religiones tradicionales. Es una cosa central en Rusia. Ahora, es un milagro, después de 70 años de persecución muy fuerte. Yo pienso, ejemplo de Rusia es muy importante por situación por cristianos perseguidos en Oriente. Ahora que hay una esperanza, es posible cambiar cosas. Y yo pienso que es muy importante estar todos juntos, católicos, ortodoxos, coptos y todos otros cristianos en nuestra batalla espiritual por derechos de cristianos, porque cristianos son grupo número 1 perseguido en todo el mundo durante todos los 2000 años de la historia. Gran mass media, gran políticos no dicen cosas de por eso yo pienso que esa conferencia que tenemos aquí es muy importante. Y ahora yo quiero presentar a Monseñor Angelos, obispo de Iglesia Ortodoxa Copta. Gracias. Por favor. Good afternoon. It is Buenas tardes. Es un privilegio estar aquí hoy y es un honor estar
en esta sala con tantas personas que piensan más allá de ellas mismas y más allá de su posición geográfica. Personas que piensan en otros que pueden estar a miles de kilómetros. También estoy muy agradecido por esta iniciativa. Desde esta iniciativa empezó, a lo mejor algunos sabrán que está en mi perfil de Twitter y lo voy a mantener ahí porque todos, sí, que tenemos unas raíces específicas y especiales. Tenemos unos orígenes específicos. Y desafortunadamente, la cobertura mediática en general de la religión y sobre todo a veces del cristianismo puede ser muy negativo y agresivo. Parece que somos débiles, corruptos, hipócritas y que solo estamos interesados en nosotros mismos. Pero sabemos que no es cierto. Hay elementos entre nosotros que son débiles. Pero nosotros, como humanos, somos pecadores. Pero hay muchos que todavía hoy viven y practican de forma honesta y sincera debido a su fe, sus creencias. Y lo hacen incluso hasta la muerte. En mi iglesia, en cada servicio, tenemos el libro de los santos que se lee justo antes del Evangelio. Y ahí vemos las vidas de los que han estado antes que nosotros y vemos sus sacrificios, sus contribuciones, las vidas que han tenido como fuente de inspiración para nosotros. Pero para muchos de nosotros ya no somos sensibles. Es algo del pasado. Personas que se morían hace cientos de años. Se morían por su fe hace siglos o hace generaciones. Escuchamos historias de tortura, de persecución, de nuestros santos y nuestros mártires. Pero todo ocurrió hace siglos y en generaciones pasadas. Pero lo que hemos visto durante los últimos años y sobre todo los últimos meses ha demostrado de nuevo que ese martirio ocurre incluso hoy. Y lo vemos desde la distancia, pero hay algunos entre nosotros que realmente lo viven cada día. Mientras que es un testimonio bello y tiene mucha fuerza, al mismo tiempo es realmente una crítica de la sociedad ahora, de dónde está el mundo ahora. Realmente es algo revelador sobre nuestras prioridades y a dónde ha llegado el mundo. Muchos de nosotros hablamos de la libertad religiosa, la libertad religiosa internacional, los derechos humanos, y hablamos con poder, con fuerza, y hablamos estas cosas como manifestaciones o incluso como creaciones de leyes humanas. Tal como están dentro de las cartas de derechos humanos. Pero en realidad es algo que nos da Dios. Nacemos libres, con la posibilidad de elegir. Y nos quiere a todos por igual. Y la ley solo quiere alcanzar lo que ya nos ha dado Dios. Quiere formalizar y llegar a acuerdos sobre lo que ya nos ha dado Dios desde el principio. Dios quiere que estemos libres y que seamos libres. Nos da libertad para poder elegirle a Él. Porque una fe
forzada, una creencia, una elección forzada no es una elección ni una creencia. Es una falacia. Nos unimos en momentos muy difíciles. En mi iglesia, la ortodoxa copta, hemos sufrido persecución durante los últimos 2000 años, sobre todo desde el siglo VII y incluso hasta la fecha. Sin embargo, no somos víctimas, solamente somos personas que sufren la persecución. Nos enfrentamos a las barreras y los obstáculos de los que nos han avisado. Es algo maravilloso, pero la realidad de la situación es que 2000 después de que Jesucristo anduviera en esos terrenos y sus discípulos estuvieron en esas tierras, nuestros hermanos y hermanas que están ahí están sufriendo. Los historiadores nos dirán que hace 30 años la población cristiana del Oriente Medio era el 30% de toda la población. Ahora hay estadísticas que nos dicen que esa presencia ha caído tan bajo como al 5%. En sí es algo trágico. Pero si pensamos en los números, y de ese 5%, si nos damos cuenta de que 12 millones viven en Egipto como cristianos egipcios, ellos representan 4 de esos 5 puntos porcentuales. Ha caído, por lo tanto, al 1% en los otros países del Oriente, incluso en algunos a menos. Una y otra vez he retado a la gente y he pensado en que si esta misma situación ocurriese con los indios, los indígenas del continente americano o con los aborígenes de Australia, el mundo no se habría callado. Pero como ha ocurrido a la población indígena cristiana del Oriente, pues nos coloca en otra categoría. Creo que tenemos que dejar de hablar de minorías. En Egipto rechazamos ese estado de minoría. No somos minorías, somos indígenas. Son nuestras tierras. Podríamos hablar de Siria, de Irak, Libia, en todo el Oriente Medio. Somos una minoría en términos numéricos, sin duda, pero como estatus siempre hemos estado ahí y por la gracia de Dios seguiremos ahí. Pero la libertad que tenemos ahora, aquí, hoy en esta reunión, con estas personas, ustedes como defensores fieles, pues es lo que compartimos, no solo como privilegio, pero también como responsabilidad y obligación. Porque depende de nosotros de hablar y decir la verdad. Porque como cristiano creo que la verdad nos liberará. Y solo hay una verdad. Y es nuestra creación con el respeto de Dios por toda la humanidad. En Egipto la situación es mejor. Y a veces me siento culpable cuando me piden que hable de Egipto en este tipo de reunión. Pero yo no soy solo un cristiano egipcio, sino soy un cristiano y no solo defiendo a los egipcios. Yo defiendo a los cristianos, los musulmanes, los ateos. Porque si vamos a aceptar la palabra de nuestro Dios, que nos creó,
pues todos somos su humanidad. Y como hijas y hijos de Adán y Eva, tenemos que preocuparnos por esa humanidad. Yo no puedo sentirme bien si mis hermanos y hermanas cristianos estén bien, pero si sus vecinos de otra religión están perseguidos. Los yazidis, por ejemplo. Me han preguntado antes y yo doy mi opinión, que me parece lo menos cristiano que uno podría hacer. Por eso soy cristiano. Si decimos que somos todos nazarenos, no tenemos que pensar en los cristianos del Oriente Medio como víctimas. No queremos ser víctimas. No hay que mirar hacia ellos con piedad. Con pena, perdón. Todos somos poderosos, somos testigos, somos mártires, todos. Tengo un problema con el término mártir hoy en día, porque se ha utilizado tan mal, se ha utilizado para destacar la matanza de los demás. Sin embargo, que el mártir de nuestra tradición en el pasado y ahora también es la persona que paga el precio último por su fe, incluso si esto llega a ser la muerte. Egipto, en agosto del 2013, sufrió... Estaba viviendo un momento muy difícil. Se eliminó al antiguo presidente Morsi. Sus seguidores se manifestaron para que volviese a restaurarse su poder. La mayoría de los egipcios, cristianos y no cristianos, lo rechazaban, pero sus seguidores insistieron. Y cuando el ejército diseminó la manifestación y cientos de esos seguidores murieron, y créanme cuando les digo que mi corazón sufría, tenía pena y estaba agonizando por aquellas personas que murieran. El corazón de sus madres, de sus hermanas, de sus hijos, no sufre de otra forma porque sea un cristiano cóptico o un ateo o otro tipo de católico o un yazidí. Es una pérdida de vida. Es tal pérdida de presencia, de esa presencia, y nosotros como cristianos, una de las cosas más difíciles que se nos ha pedido hacer, que nos ha pedido nuestro Dios, es amar a nuestros enemigos. Para nosotros, para muchos de nosotros, ha sido algo teórico durante muchos años, simplemente teoría. Ahora nos toca vivirlo. Y vemos a tantas personas que tienen que poner en práctica esto. En Irak hay pastores que cuidan a todos, y también en Libia, en Egipto, por todo el mundo, en Nigeria, en Kenia, en Pakistán, donde hay una presencia y un testimonio del cristianismo que representa todo. Durante ese tiempo, de repente, sufrimos un ataque en 50 iglesias y otros 50 lugares cristianos en tan solo 48 horas. Me entrevistaron en ese momento y me preguntaron si pensaban que había sido algo orquestado. Y mi respuesta es: espero, por Dios, que sí lo sea. El mejor caso es que sí que haya sido orquestado. Porque si no lo ha sido, significa que todos los musulmanes en Egipto quieren matar a los cristianos en cuanto se les da una oportunidad. La prueba de que fue orquestado fue 48 horas después, cuando los cristianos no se vengaron. Según muchos, el plan, muchos que saben más que yo, es que si se atacaba a los cristianos iban a responder, y cuando ellos respondan, intenten vengarse, se va a crear trastorno en la sociedad y podemos volver a traer al presidente que acaban de echar.
una cuestión muy importante es que en todos esos ataques, pensad, 50 iglesias atacadas en cualquier lugar del mundo y 50 ministros. Cualquier religión, aunque no fuera cristiana. Imaginad lo que podría pasar. El milagro fue que no hubo ni un acto de venganza, ni uno. Ni un acto para hacerles pagar por ello. Yo siempre digo que, bueno, que no hicimos ningún mensaje, no dijimos, por favor, no os venguéis. No, es lo que hacen los cristianos de forma instintiva. Y gracias a eso, gracias a que no hubo venganza, gracias a que hubo una reacción pacífica, ese ciclo, esa espiral de violencia y de agresividad paró. De la misma forma, hace unos meses hemos visto fotos en estas pantallas sobre esos 21 hombres que fueron paseados por una orilla del mar, no como si fueran humanos, sino paseados como si fueran trofeos de guerra, paseados de una forma poco humana, de una forma que les hacía parecer menos, que disminuía su presencia. Pero de hecho, este vídeo tan pulido, y cuando mi idea al principio, cuando hablé con la gente, es que era tan perfecto, estaba tan perfeccionado que quería instaurar el miedo en el corazón de las personas. Pero ¿qué es lo que hace? No, empodera a las personas. Al contrario, las personas ven que en esta época, en esta era, mientras estamos aquí sentados, a unos miles de kilómetros de aquí, hombres que nunca empezaron queriendo ser mártires. Eran personas pobres de un pueblo pobre que fueron a Libia a trabajar para intentar alimentar a sus familias. Seguramente eran trabajadores, seguramente ni siquiera muy religiosos, simplemente personas de a pie. No obstante, cuando ocurrió, se convirtieron en mártires. Es increíble. Estos hombres, mientras paseaban por esa playa, hay gente que dice que estaban drogados, ¿no? Porque caminaban con mucha dignidad. Se pensaban que era simplemente un ensayo. Bueno, pues yo creo que una vez que las espadas empiezan a cortarnos, creo que uno se da cuenta de que no es un ensayo. ¿Y qué es lo que hace esta gente? Estos hombres son testigos. Proclamaban, y no gritando, sino según la causa y el curso de Dios. Yo sirvo a los jóvenes y siempre les digo que tienen que ver la diferencia entre ellos y la generación de sus abuelos. Que observen. Si uno se corta el dedo, algunos quizás hagan un llamamiento a un santo si fuera una generación antigua. Quizás ahora uno diría alguna palabra obscena. Imaginad a estos hombres, los estaban matando, era una matanza, y ninguno de ellos insultó a los asesinos. ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió eso? Ninguno de ellos dijo ninguna obscenidad, ninguno de ellos dijo una palabra obscena. ¿Pero y por qué no? ¿Por qué no? No tenían nada a perder. ¿Por qué no podían decir algo? ¿Por qué no? Se quejaban, insultaban. No, lo único que salió de sus bocas fue un llamamiento a su Salvador. Y este vídeo, que se suponía que tenía que instaurar el miedo en nuestros corazones, es un testimonio, porque esas palabras llamando a Jesús Cristo en el medio de esta crisis, el único pensamiento que tenían era ese. Lo que ellos creían que era un insulto no era más que una gran victoria. Acabamos de acabar la Semana Santa de nuestro viaje. Acabamos de acabar ahora de nuestras visiones de nuestro Dios llevando la cruz. Y estos hombres en esa orilla estaban llevando su cruz. Su cruz era la cruz de la vergüenza, la cruz de la ejecución. Se les insultaba, se les ridiculizaba por ser los de la cruz, pero esa cruz se convirtió en su gloria.
Así que hoy todavía hay un testigo real. Tenemos una responsabilidad. Tenemos un testimonio. Hay algo que tenemos que hacer. Tenemos que observar a hombres como estos 21 hombres y otros que son asesinados en tantos lugares del mundo y considerarlos y que son considerados como cristianos y ver cómo observamos eso, cómo es eso una violación de su humanidad y de su libertad. ¿Qué es lo que debemos hacer ante ello? Hay una estadística increíble y dice que el 73% de la población del mundo sigue viviendo en países en el que sus derechos humanos son violados. 73%. En un momento en el que en casi todos esos países han firmado los tratados internacionales, los acuerdos internacionales. ¿Y cuál es nuestra posición ante esto? Como cristianos, se nos llama para que continuemos siendo esta brújula moral, sin creérnoslo demasiado, sin el triunfalismo, pero de forma poderosa, para ser defensores poderosos de esa verdad poderosa. Y como humanos, como seres humanos, tenemos que hacer lo mismo. Claro que si todos compartimos la imagen de Dios, entonces tiene que haber parte de nosotros que busca esa verdad. Los cristianos en Oriente Próximo o en Egipto, en Irak, en Siria, en Palestina, son una fuerza estabilizadora y reconciliadora. Su presencia es importante, su presencia es crucial. Su no presencia no solo será una pérdida para la región, sino será peligroso, porque ya no habrá esa presencia edificadora, ese testimonio edificador. Si nos fijamos en lo que está ocurriendo ahora, no es ya un musulmán cristiano, es un sector específico de la comunidad que tiene cada vez una perspectiva más estrecha de lo que es correcto e incorrecto, y que si no encajas en esa imagen tan estricta, en ese molde tan pequeño, entonces no solo estás en desacuerdo con ellos, porque eso no pasaría nada, todos podemos estar en desacuerdo, sino que además no tienes el derecho de existir. Alguien decide por ti que tu vida, de repente, no vale tanto. O de hecho, que no vale nada. Por eso este molde cada vez más estrecho, más pequeño, y esto lo he dicho una y otra vez, va a hacer que nuestras hermanas y hermanos musulmanes tengan que enfrentarse a un problema, porque la conversación tiene que ser interna. Yo no puedo hablar con alguien que usa referencias específicas para justificar lo que hace y decirle que está equivocado. No, esa conversación tiene que ser interna. Tienen que centrarse, pensar sobre ese modus operandi, sobre ese ethos, sobre el por qué. ¿Por qué se está haciendo esto? ¿Por qué haces eso tú? Debido a un entendimiento específico, entonces si es debido a un entendimiento habrá que cuestionarlo y decirle, bueno, de hecho no forma parte de ese entendimiento. O si está ahí, tiene que haber algún matiz. Y deberá hacerse una lectura revisada de qué es lo que significa ahora, en el siglo XXI, ese matiz. ¿Cómo volvemos a hablar de decapitaciones? Si esto hubiera ocurrido hace 1000 años, hubiera sido un barbarismo. Ahora es inexplicable, inaceptable. Hemos evolucionado 1000 años. Hay gente que muere en llamas. Un pobre piloto jordano que estaba cumpliendo con su misión, les prendieron fuego y murió así.
¿Cómo podemos justificar eso? ¿Cómo cualquier ser humano puede justificar eso? Niñas secuestradas en África. Mujeres y niñas vendidas a la esclavitud hoy, en esta época. Estamos hablando de estas nuevas leyes contra la esclavitud, contra el tráfico de seres humanos. Pero está ocurriendo. Los seres humanos se compran y venden. ¿Cómo podemos permitir que esto ocurra hoy? La comunidad internacional tiene que ver que hay una responsabilidad y que tiene una obligación ante estos temas. En el libro de Génesis teníamos una lucha típica entre dos hermanos y uno asesinó al otro. Y Dios llamó al hermano que sigue vivo y le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y la respuesta inmediata fue, ¿es que yo soy el guardián de mi hermano? Pues sí. Sí, somos los guardianes de nuestros hermanos y hermanas. Tenemos esa obligación, esa responsabilidad. Aquellos que han visitado Londres y la abadía de Westminster, o si vuelven a ir, hay un monumento precioso justo al lado de la abadía, a la izquierda, según se entra, y es un monumento a la víctima desconocida. Y hay una cita alrededor, grabado, y está en una de las esquinas con más tránsito de Londres. Y dice, esa escritura dice, ese grabado, dice, todos aquellos que pasean por aquí, ¿qué tiene esto que ver contigo? Para todos aquellos que pasean por aquí, ¿qué tiene que ver con vosotros esto? No podemos pasar de lado por la persecución. No podemos pasar de lado por lo que vemos hoy, de lo que somos testigos hoy como seres humanos. Esta es una iniciativa fantástica porque nos une. Hay tantas voces fragmentadas y las voces fragmentadas conllevan un resultado fragmentado porque quizás todos hablemos con la misma persona, pero tan solo damos nuestros pequeños mensajitos. Ahora las voces poderosas, voces unidas, organizadas, se convierten en un imperativo. Yo no soy político, menos mal. Pero sí que me siento como defensor, como cristiano, como obispo, me siento como un defensor. Y caminamos en la luz de lo que nos ha pedido nuestro Dios. Nos ha dicho que ha venido para enseñar el Evangelio a los pobres, para curar los corazones y para dar vista a los ciegos y para dar libertad a los que están oprimidos. Somos así como cristianos, es lo que somos, es lo que hacemos, es lo que se supone que tenemos que hacer en este mundo. Tenemos que seguir siendo defensores de la verdad, porque la verdad no solo nos dará la libertad, sino que dará la libertad a todos nosotros. Y este concepto de colaboración y solidaridad es precisamente para nosotros cristianos como el cuerpo de Cristo. Yo nunca me siento diferente a cualquier otro cristiano del mundo, independientemente de la confesión. Sé que es un cliché, es típico de que lo habéis oído, pero lo que tenemos en común es mucho más que lo que nos separa. Y lo que tenemos en común es el conocimiento de nuestro Dios Jesucristo como la encarnación y la manifestación de la verdad. Si creemos en ello, eso es todo lo que necesitamos para ser defensores de esa verdad. Pero no todo es negativo. Aquí sí lo sentimos, pero cuando hablamos con los cristianos de Oriente Próximo, sí sufren, sí
agonizan, pero son fuertes, somos fuertes nosotros. Cuesta mucho destrozar a un cristiano. ¿Sabes por qué? Porque tenemos esperanza. En el libro de Éxodo 3:7, Dios habla de sus captores y dice: he visto la impresión de mis personas, he oído sus lloros, he oído sus sufrimientos. Y lo entendemos. Nosotros entendemos eso. Voy a concluir con 2 declaraciones. La primera es de alguien que se llama Ken Curtis, que dijo: en la superficie los cristianos iniciales parecían débiles, poco poderosos, eran ridiculizados, humillados. Y luego dice: pero lo que importó, al fin y al cabo, no era lo que no tenía, sino lo que sí tenían. ¿Y qué era lo que tenían esos cristianos al inicio? Su fe, su compañerismo, su nueva forma de vivir y su confianza. Y sigue diciendo: estas eran las cosas importantes que marcaron la diferencia para sentar los cimientos del cristianismo para el futuro. Eso era lo que estaban haciendo ahora y hoy en día siguen haciendo eso. Yo no creo en todo este dilema este-oeste, el cristianismo del este y el cristianismo del occidente o del mundo musulmán. No, el título del mundo musulmán es erróneo porque significa que entonces no hay lugar para nosotros. No es un mundo musulmán, es un mundo con una mayoría musulmana, pero también es un mundo para los cristianos. Y mis últimas palabras volviendo a las Escrituras. Cuando se habla con cristianos en el Oriente Próximo, ¿necesitan nuestra ayuda? Claro que sí. ¿Necesitan ayuda ahora? Algunos tienen que poder escapar. Algunos necesitamos darles apoyo allí donde están. Es su decisión. Nosotros tenemos que dejar de tomar esa decisión. Nosotros no tenemos el derecho a decirle a las personas que deben permanecer en Oriente Próximo porque si no estará vacío sin ellos, o de que se tienen que escapar porque nos preocupa su supervivencia. No, que tomen ellos la decisión. El panorama en Egipto, en Líbano, es muy diferente al de Irak, al de Siria, al de Libia. Lo que sí que tenemos que hacer es apoyarles tal y como ellos necesitan ser apoyados. Pero si hablamos con ellos, creo que oiréis la misma resonancia de San Pablo. Se nos presiona por todos lados, pero no nos hundimos. Estamos perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no olvidados. Abatidos, pero no destruidos. Este es el testimonio de nuestros hermanos y hermanas. Es su testimonio diario, porque hoy, al igual que nosotros, sabemos que ellos tienen que seguir las Escrituras y el entendimiento y de que todo lo que se les pida, ante todo lo que se les pida allí donde estén, ellos lo que tienen que hacer es mostrar su esperanza. Y esa esperanza es la esperanza que nos ha traído al mundo, la misma esperanza que nos salvó y la misma esperanza que nos prometió la salvación, incluso hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Monseñor Angelos. Muchísimas gracias por sus palabras y por traernos la voz de su comunidad. Y especialmente gracias porque nos consta que después del martirio de los 21 hermanos nuestros, en el luto es difícil dejar su tierra y venir a Occidente, que muchas veces pudiera parecer que da la espalda
a unos hermanos en la fe, que aunque físicamente estén muy lejos, estamos muy unidos en la oración. La sangre derramada por los mártires es el fermento de nuevos cristianos. Entonces, estos mártires, hermanos nuestros, auguro que darán unos frutos extraordinarios. A lo mejor a corto plazo no nos podemos imaginar, pero seguro que el heroico martirio de los hermanos se traducirá en comunidades más fortalecidas, una nueva forma de vivir la fe, etcétera. Ha comentado que debemos amar a nuestros enemigos. A mí esto me desconcierta porque me cuesta, incluso personalmente, esta afirmación. La entiendo, pero ¿cómo se puede poner en práctica? Amar a aquellos que están asesinando a nuestros hermanos más queridos. Cuando nuestro Dios dijo que teníamos que amar a nuestros enemigos, lo hizo porque sabía que es lo que más nos iba a ayudar. El enfado, el odio, la ira, nos hace menos. Nos quita nuestra vida como cristianos. Cuando hablo con los jóvenes o con aquellos que son testigos de estos asuntos, yo les digo, ¿qué es lo peor que te puede hacer un radical? No es que matarte, porque como hemos visto con estos 21 mártires y muchos otros, que los maten es solo parte de su viaje. Lo peor que esta gente puede hacernos es que les odiemos, porque una vez que les odias, entonces ya te han derrotado, ya te han vencido. Así que sí, si pensamos con nuestra mente humana, entonces es muy difícil. Pero Dios nos envía una paz muy especial. Recuerdo que en cuanto oí que estas 21 personas habían fallecido, confirmé con el Cairo y envié mi primer tweet. Y al final puse el hashtag que ponía nuestro Padre perdona, porque es lo que yo pensaba. Instantáneamente tanta gente dijo que eso les ayudó, les confortó, que en un mundo lleno de ira y de enfado, lo único que hacemos será contaminar sus mentes y sus corazones. Tenemos que pensar en el olvido, en el perdón. En el perdón es lo que ocurrió en la cruz, cuando Jesucristo pidió a su Padre que perdonase a los que le habían crucificado, a los que le habían abandonado. Así que sí, que con la mente humana no tiene ningún sentido. Y me podéis llamar un idealista, y quizás, perdóneme, pero si como obispo no soy idealista, no sé lo que podría ser. Pero como idealista es lo que tenemos que hacer. Y tenemos que luchar contra nosotros mismos. Usted conoce muy bien Europa y hay personas que empiezan a hablar de formas de persecución también en Europa, o al menos de recorte de libertades. En nuestro caso, además, de una forma especial. No vienen los ataques de islamistas radicales, sino muchas veces de laicistas radicales, a los que el mensaje cristiano, los valores que defendemos, pues no los aceptan y demuestran su intolerancia atacando a los cristianos, ridiculizándolos en los medios de comunicación, presentando, por ejemplo, a los curas como gente horrorosa que intenta recortar libertades. Y ha llegado el caso de que en España, por ejemplo, personas de hábito han sido atacadas, no solamente ya insultadas, escupidas en la calle, sino físicamente agredidas. ¿Qué opina de ello? Como cristianos, siempre tendremos un mensaje contracultural. Es lo que se nos ha enseñado. Se nos ha enseñado esta escritura que incluso dicen tenemos que parecer ridículos.
si esa locura es correcta, entonces no importa. Yo creo que a veces tenemos la responsabilidad de vivir en nuestra fe. No siempre vivimos en nuestra fe como deberíamos. Reaccionamos ante otros, pero proactivamente no vivimos en nuestra fe. Yo creo que ahora el mundo busca la verdad. Yo creo que ya hemos pasado la década de los 80, la década de los 90, las burbujas financieras, y ahora la gente busca la verdad. Si podemos proporcionar la verdad en el mundo como cristianos, tantos de nosotros estamos preocupados con, bueno, vamos a que todos tengamos la misma Semana Santa. ¿Qué más da la misma Semana Santa o la misma Navidad? Da igual. Busquemos la verdad, defendamos la verdad y la justicia juntos. Si pudiéramos presentar esta voz conjunta, unida, entonces la verdad y la justicia en todo el mundo, dentro de nuestras comunidades, pero también fuera, será fantástico. Cuando cuando Jesucristo habló con sus discípulos y dijo que en Judea, en Jerusalén, en todos esos lugares debemos buscar la verdad y debemos presentar la verdad. Somos muchos y Dios les da a las diferentes personas diferentes fortalezas para hacerlo de una u otra forma. Aquí hay gente que lo podrá defender a nivel internacional, otros lo defenderán en su propio barrio, en sus propias parroquias. Tenemos que ser proactivos para quitar esa visión negativa del cristianismo. A veces es por nuestra falta de conocimiento, también de sabiduría, pero a veces es porque confundimos la debilidad cristiana con el ser débiles o con el ser humildes. Entonces, no reaccionamos de una forma positiva y buena. Creo que la última cosa que me gustaría decir aquí es que, como dijo el Rowan Williams de Canterbury, escribió un artículo hace unos meses hablando de la persecución en el Occidente y dijo, por favor, no uséis esa palabra a la ligera. No podemos utilizar persecución, esa palabra, persecución, cuando hablamos de lo que nos ocurre aquí comparado con lo que está ocurriendo en Irak, en Egipto, en Siria, etc. Nos enfrentamos a problemas, a obstáculos, dificultades, pero no utilicemos esa palabra, no comparemos esos dos escenarios de la misma forma porque le resta valor a lo que está sufriendo esa gente en esos países. Muchos yihadistas son europeos. ¿Por qué ocurre esto? Me canso de escuchar de que es por la marginalización, la pobreza, pero hay muchas personas en esta situación y no todos se convierten en radicales. No creo que eso vale como justificación. Yo creo que existen problemas reales en las comunidades donde viven esos jóvenes, chicas y chicos, y tenemos que tratar esos problemas. Si algún joven quisiera ir a luchar en alguna milicia cristiana en otra parte del mundo, yo haría todo lo posible para convencerles de no hacerlo, porque no es lo correcto. Pero incluso en esas mismas comunidades se justifica diciendo que son víctimas pobres de la sociedad. Bueno, seguramente son víctimas y no quiero decir que no sufran. Hay pobres en el Occidente, sufren mucho. Hay gente que sufre que no tiene que sufrir, que viven en la pobreza y no deben. Y eso es algo que hay que arreglar. Pero eso es muy diferente al tema de la radicalización. A lo mejor sí son personas vulnerables y por eso los escogen y los radicalizan. Pero yo creo que hay muchos pobres responsables, respetables, con sus valores, su ética, sus morales. Yo he ido o voy en un viaje cada año a ver y ayudar a personas muy desfavorecidas y son personas bellas, con unos valores maravillosos. Así que la pobreza y la injusticia es un problema que hay que solucionar, pero va más allá de eso y es ese tema más profundo el que se tiene que tratar.
me gustaría pedirle un mensaje para los cristianos, en este caso los cristianos españoles, preguntándole qué podemos hacer para ayudarles. En Occidente, pero más concreto en España, pero más concreto aquí, en esta sala, a mí, yo personalmente, ¿qué puedo hacer para ayudar a mis hermanos? Please keep doing this. Please keep Seguir haciendo esto, mantener este tema vivo. the media now is very fickle. Los medios ahora pues cambian mucho, van de un tema a otro rápidamente. Y la noticia de ayer se convierte en la noticia de ayer con mucha velocidad. Y lo vemos en las televisiones y en los periódicos. El mundo avanza muy rápidamente. Así que hay que mantenerlo vivo y no tiene que ser algo artificial. Hay tragedias que ocurren todos los días. Hay que informar a la gente. En el programa de Citizen Go, The minute that we had the killing of the 21, cuando nos enteramos de la matanza de los 21 whoever's responsible for this, coptos, my executive assistant, pues mi ayudante y la oficina sufrió una caída de la red 3 veces porque crearon una petición online y enseguida tenían miles y miles de correos dirigidos hacia nosotros y a nuestra comunidad en un tiempo muy corto. Y esa movilización es fundamental, es algo muy bueno. El hecho de hablar por los otros y contra la injusticia. Eso es muy importante. Pero como hemos escuchado una y otra vez, que mientras que esto ocurre en términos generales en el Oriente Medio, la gran mayoría cae directamente en la comunidad cristiana porque es una minoría, pero también para esas personas, para esa gente, representan un enemigo natural. Es como la presa natural. Yo diría que hay que mantener a esas personas en sus oraciones, que hemos visto milagros en esta zona. Lo que ha ocurrido en Egipto es un milagro reciente. Hay que mantener este tema vivo, hay que defender esto, hablar con los legisladores para mantenerlo como un tema vivo y activo y buscar sus necesidades inmediatas de ahora mismo, la defensa de ellos o dando apoyo para ellos donde están, ofreciendo un espacio seguro para ellos o buscando la posibilidad de asilo en otros lugares y luego dejar que decidan ellos y lo que ellos decidan tenemos que acompañarles. Muchísimas gracias.